¿cierto? A ver, en área de recursos humanos, vamos a lo general, Hoy día cuando hablamos de sustentabilidad, perdón la chutiquería, pero esas son las siglas en inglés de ESG, que es ámbitos de sustentabilidad de la empresa, donde está todo el tema de clima, ¿cierto? Environmental o más bien de medio ambiente, aspectos sociales y de relaciones con el gobierno. Son los ámbitos básicamente de sustentabilidad de la compañía. Y dentro de la referencia social está todo lo que tiene que ver con empleo, ¿cierto? Y el cumplimiento de estándares de derechos humanos en materia de empleo, en materia sindical, en materia, ¿cierto?, de derecho y de relaciones individuales con trabajadores, no discriminación, cómo atacamos el acoso sexual, el acoso laboral, cómo nos manejamos con las posibilidades y las libertades de nuestros trabajadores. Bueno, todo eso es parte de lo que está definido como aspectos de sustentabilidad en lo social de la compañía. Si queremos irnos a un aspecto más genérico o más de administración de las empresas. ¿Sí? Tiene que ver con un rol muy clave, entonces, con un aspecto muy clave que es la sustentabilidad, cómo damos viabilidad básicamente a la compañía. ¿Sí? Si vamos aterrizando esto, primero seguimos con la pregunta, ¿por qué nos interesa esto? Primero porque es lo correcto, o sea, sabemos que los derechos humanos, derechos fundamentales, que en este momento están en la Constitución, están en los tratados internacionales, ¿cierto? Son estándares mínimos de cualquier sociedad democrática para desarrollarnos, ¿cierto? Somos todos personas, tenemos derecho a existir, tenemos derecho a la integridad física, tenemos derecho a la libertad de tránsito, de comunicaciones, etc. Y eso también implica una actuación y ciertas restricciones a las empresas, ¿ya? También hay un control ético y legal de la cadena de suministro. Como parte de este esfuerzo de sostenibilidad, ¿cierto? No solamente aplican a cada empresa, sino que también a los mandantes, a quienes hoy día nos compran. Probablemente a ustedes ya les ha pasado, pero si no les ha pasado, créanme que les va a ocurrir dentro de poco, que en algún momento algún proveedor importante les va a preguntar y va a querer saber cuáles son las políticas de la compañía en materia de medio ambiente, en materia de laborales, ¿cierto? Oiga, ¿usted tiene o no sanciones por discriminación? ¿Cómo trabaja usted el tema de igualdad entre hombres y mujeres en materia de remuneración? ¿Tiene sindicatos? ¿Cierto? ¿Hay mujeres en los directorios? O sea, son aspectos que hoy día son importantes y que pueden hacer una diferencia en materia de contratación, donde si muchas empresas, si tienen a dos competidores o a dos proveedores de igual tamaño, iguales características que pueden proveer a un mismo precio, o incluso algunos quizás más caros, pero que cumple con estas normas, ese proveedor más sofisticado probablemente va a elegir a su competencia y no nos va a elegir a nosotros si es que no nos estamos subiendo a este carro. ¿Por qué? Porque también les aplica a ellos. También ellos tienen hay una vigilancia, ¿cierto? No más allá de lo legal, ética de dar cumplimiento a estos estándares. También porque hay una exposición patrimonial. Si nosotros incumplimos, ¿cierto? Si nosotros no nos preocupamos de los derechos fundamentales en la compañía, hoy día se abre una vía para que aquellos trabajadores que se sientan perjudicados nos demanden. Y eso implica una exposición patrimonial. O sea, se abre todo el ámbito del daño moral y también las indemnizaciones por violación de derechos fundamentales que están catalogadas en el Código del Trabajo y que en el caso de despido implican entre 6 y 11 remuneraciones. Ahí tienen un caso, 20 millones de pesos, otros 5 millones de pesos por daño moral, más 11 remuneraciones en los dos casos. Imagínense si esto lo empezamos a tener de manera reiterada. Para ser honesto, no ha habido una avalancha, pero sí, no ha habido una avalancha de estos casos, pero sí hoy día es cierto que cada vez más hay abogados que con un fin de negociar un mejor acuerdo en un juicio nos demandan por violación de derechos fundamentales, cualquiera sea la circunstancia, y por supuesto la única forma de estar preparado para esto es estar en regla y asegurarnos de que efectivamente estamos cumpliendo con todo lo que nos exige
la ley o lo que ha ido desarrollándose a través de la jurisprudencia o las mejores prácticas empresariales. Pero también ojo con esto, no solamente cuando yo soy condenado, por ejemplo, por una violación de derecho fundamental o una práctica antisindical, también aplica lo mismo. No solamente me expongo patrimonialmente porque tengo que pagar una multa o tengo que pagar una indemnización, sino porque tengo una prohibición de contratación con el Estado por un periodo de 2 años, ¿ya? Quedo impedido de participar en licitaciones. Por tanto, si, por ejemplo, ustedes tienen una maestranza y esa maestranza va a proveer de, no lo sé, resortes para camiones para FAMAE, o para el ejército, digamos, directamente, para el ejército, y tienen una sanción por violación de derechos fundamentales firme en un tribunal, van a quedar fuera de esa licitación por un periodo de 2 años. Entonces, también puede matar una línea de negocio, ¿ya? Y eso es importante también tenerlo presente. Por supuesto, también hay un aspecto reputacional. Hoy día las redes sociales se transmite la información rápidamente, la prensa también es activa, es una activa vía de diseminar esta información y por supuesto que esto eventualmente tiene impactos en la compañía, ¿eh? Entonces, también tenemos ahí un ámbito de exposición. Ahora, cuando se tratan estos aspectos de derechos fundamentales, hay un concepto que es el concepto de ciudadanía en la empresa, que es un concepto que usa tanto la Dirección del Trabajo como los tribunales. Y en esto, la idea fundamental detrás de los derechos fundamentales es que los trabajadores, y por eso la foto del portal, ahí ustedes ven un portal donde hay una persona que está pasando a otra dimensión. Lo que dice justamente la ciudadanía en la empresa es, mire, la verdad es que el ciudadano, la persona empoderada y que tiene sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución, garantizados por la Constitución, establecidos en tratados internacionales, no pasa a otra dimensión cuando entra a la empresa, no los pierde. No pierde el derecho a la privacidad, no pierde el derecho a la no discriminación, no pierde el derecho a la integridad física, psíquica, no pierde el derecho a la libertad religiosa o emitir opinión, etc. Tanto, ese es un aspecto súper importante e implica, por otra parte, ¿cierto?, que los derechos fundamentales, este ciudadano en la empresa limita las facultades de la compañía, incluso a veces facultades que podrían a primera vista parecer legítimas, van a tener que ser analizadas un poco más, darle una vuelta de tuerca para ver si efectivamente, aunque no sean por sí mismas ilícitas, podemos o no realizarlas. A modo de ejemplo, evidentemente que poner una cámara en el baño no va a tener, me van a decir, mira, tener cámaras efectivamente puede ser algo lícito, pero poner una cámara en el baño no tiene ningún objeto, o sea, es tan desproporcionado que podría, aunque parezca inicialmente ilícito, es tan desproporcionado respecto de la vida privada y de la intimidad de la persona, que siempre va a ser considerado ilícito. Lo mismo, poner cámaras en un computador para que me vigile todo el rato si realmente estoy trabajando o me estoy parando. Podríamos decir, inicialmente es lícito, pero dado este aspecto de ciudadanía en la empresa, se consideran finalmente desproporcionados e ilícitos. Yo no he perdido mi calidad de ciudadano, mis derechos fundamentales por la sola circunstancia de comenzar a trabajar. Ahora, ¿quién es la empresa? Hablamos de ciudadanía en la empresa. Bueno, cuando hablamos de empresa, acá hay que tener claro que somos todos, ¿ya? O sea, no solamente, y esto es bien importante porque tenemos que preocuparnos de todos. No solamente estamos hablando del directorio, no solamente estamos hablando de la gerencia, también estamos hablando, por ejemplo, de la jefatura. También estamos hablando de los pares. O sea, oye, ¿yo qué tengo que hacer si se están esparciendo rumores? No es mi tema. No es mi tema. Alguien están acosando a un trabajador por un tema, ¿cierto? Por una pelea. No me voy a meter. No, lamentablemente, si esto está pasando en el ámbito de la empresa, dado que la empresa somos todos y ustedes tienen responsabilidad respecto a la empresa, probablemente vayan a tener que meterse. Y esto implica tener muchísimo cuidado porque no podemos pasar a llevar la vida personal, pero al mismo tiempo tenemos un deber legal de tener ambientes libres de, por ejemplo, acoso. De ambientes que promuevan y protejan los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, vamos a tener que meternos. Y las formas de meterse, vamos a ver, pueden ser muchas, ¿cierto? Desde diseñar políticas,
desde tener protocolos de contención, desde tener acciones concretas, ¿cierto?, para escuchar denuncias. Entonces, esto nos obliga a todos e implica involucrarse en los diferentes niveles de la compañía. Tenemos estos, dentro de la empresa, ¿cierto? Tenemos cómo se relacionan con los derechos fundamentales, por supuesto, las diferentes instancias de la empresa. En el caso de los trabajadores, sabemos que los trabajadores son los titulares directos de los derechos fundamentales. Ustedes también como personas y ejecutivos, igualmente están, y en cuanto a trabajadores, están empoderados y tenemos estos derechos fundamentales como trabajadores, ¿cierto? Por los trabajadores lo que vemos es que tienen mayor conciencia y empoderamiento, ¿cierto? Tenemos la herramienta de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, pero esto es lo que les comentaba la ciudadanía en la empresa inicialmente. Las facultades empresariales pueden ser limitadas por los derechos fundamentales de los trabajadores. Ahí hay un aspecto súper concreto de cómo los trabajadores, ¿cierto?, son afectados positivamente por los derechos fundamentales y cómo la empresa implica un esfuerzo de poder convivir con estas restricciones que muchas veces, insisto, no solamente son restricciones a algo aspecto, un derecho, a aspectos o no son restricciones a acciones derechamente legales. No es que yo mande una golpiza a unos trabajadores que están en una huelga, entonces evidentemente eso es ilegal, es un delito, sino que también a acciones que podrían ser aparentemente lícitas en un inicio. Y esto implica, por supuesto, se concreta mucho, no termina en esto, pero se concreta en muchos aspectos en materias de exigencia de salud y seguridad laboral. Y hay que recordar, además de todo esto respecto de los trabajadores, que ellos están protegidos por lo que se llama el derecho a la indemnidad, que es básicamente que los trabajadores no pueden ser objeto de represalia en caso que ellos efectúen una denuncia o interpongan una demanda en contra de la compañía alegando violación de algún derecho o participen en alguna investigación o en algún juicio en contra de la empresa. Entonces, esto lo hace también bastante, hay una protección, y esta protección es bien concreta porque se asimila a una violación de derechos fundamentales. Si es que se termina el contrato de trabajo de una persona por haber, presumiblemente, realizado una denuncia a la Dirección del Trabajo o interpuesto una demanda en protección de su derecho o participar en una demanda en calidad de testigo, por ejemplo, respecto de los derechos de otro trabajador, ese despido se considera que afecta a esta garantía y se asimila a una violación de derechos fundamentales con las consecuencias de tener entre 6 y 11 remuneraciones de multa más el despido injustificado. Si es que no hay despido, eventualmente, pero hay otro tipo de sanción, se va a considerar una acción discriminatoria y nuevamente volvemos al ámbito de la violación de derechos fundamentales. En el caso de los sindicatos hay que acordarse que los sindicatos tienen poder de representación por ley de los trabajadores en el ejercicio y en el cumplimiento de los derechos derivados de contratos individuales y colectivos. Individuales cuando afectan a la mayoría de los trabajadores. Por tanto, los sindicatos efectivamente pueden venir a tocarnos la puerta y decir, oye, aquí, ¿qué está pasando? Y en este cumplimiento también de velar por las leyes, el ejercicio de cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social, pueden legalmente ejercer, intentar demandas y efectuar denuncias frente a violaciones que nosotros podamos incurrir. Entonces los sindicatos la verdad es que sí tienen facultades de poder intervenir en este tipo de casos. Las jefaturas. Aquí ya estamos hablando de mando medio, no me voy a meter todavía con la gerencia, voy después, pero las jefaturas. Las jefaturas debiesen ser una primera línea de contención. No solamente, por ejemplo, si estos trabajadores peleando, evidentemente, que quisiéramos que la jefatura pueda separar a las personas, ¿cierto? Un caso concreto. También que la jefatura sea capaz de escuchar a los trabajadores en sus quejas y en sus problemas, ¿cierto? No solamente tengo que producir, fantástico, me miden por producir, pero debiésemos a lo mejor también medir a nuestras jefaturas por el grado de oído y de hombro que le ponen a los trabajadores en sus quejas y en sus problemas, porque si no lo hacen, finalmente
si los trabajadores, esto lo hemos visto mucho en juicios e incluso también en negociaciones colectivas, cuando los trabajadores no tienen a quién recurrir y hay una jefatura que los tiene derechamente limitados, y no hay posibilidad de encauzar los reclamos, generalmente a dónde terminan, terminan en denuncias, terminan en denuncias generalmente, en administrativas, en juicios, en una actividad sindical un poco más agresiva. Entonces, ellos debiesen ser la primera línea de contención. Y al contrario, nos pasa mucho que en general por falta de preparación son las jefaturas, estos mandos medios también, quienes muchas veces terminan arrastrando a la empresa en litigios por incumplimientos en materia de derechos fundamentales, donde es un jefe el que el que insulta permanentemente y tiene, perdón por el chilenismo, pero de casera a una persona, ¿cierto? Porque no hace bien la pega, entonces está sobre la persona, lo hostiga, lo denosta en público. Bueno, ese jefe no solamente está generando un mal clima laboral, está exponiendo a la compañía y quien termina respondiendo es la compañía. ¿Por qué? Porque la empresa no vigiló, la empresa no dispuso de políticas, la empresa no controlaba lo que estaba haciendo. Este trabajador no necesita ser el representante legal en una escritura pública para poder, en el fondo, representar a la compañía en este tipo de cosas. Esa jefatura, ese mando medio es la empresa y por tanto hay un deber de capacitarlo. Ayer lo que les comentaba, o sea, las infracciones pasan mucho a este nivel. ¿Y por qué se culpa a la empresa por parte de los tribunales? Porque hay un deber de vigilancia e instrucción constante. Nosotros debiésemos estar capacitando a nuestros mandos medios en qué pueden y qué no pueden hacer, en cómo se tienen que dirigir a sus trabajadores, qué es lo que es el acoso, cómo evitar acoso. Si eso no lo estamos haciendo, bueno, nosotros como entidad estamos incurriendo en responsabilidad. Ahora la dirección de la empresa, la gerencia, los directorios, ¿de qué debiesen estar preocupados? Ellos son los que tienen el deber de vigilancia, ¿cierto? Y por tanto son los principales responsables del respeto de derechos fundamentales. Esto es un deber de vigilancia concreto, no basta con simplemente una manifestación de voluntad o que esto esté en un código de ética. Hay que aplicarlo, hay que aplicarlo. Eso implica generar políticas, capacitación permanente, investigar los incidentes y sancionarlos, ¿cierto? Implementar ciertos canales de denuncia y tener cursos de acción claros ante estas situaciones. Ojalá pudiesen existir incentivos que alineen a los trabajadores. O sea, a lo mejor dentro de mi bono de desempeño, no solamente deberíamos incluir cómo estuvimos en la producción, cómo estuvimos en la asistencia. Ojalá también tuviéramos un parámetro que fuera, oye, cómo estamos en el respeto de los derechos de otros, debiese ser un aspecto importante para alinear. En el caso de las jefaturas, a lo mejor, oye, ¿cumpliste con el protocolo de informar incidentes, por ejemplo? ¿Lo cumples o no lo cumples? ¿Cumples con mantener un buen trato con tu equipo de trabajo? ¿Cumple o no cumple? O sea, ese debiese ser un parámetro también que debiésemos, como empresa responsable, implementar. Ahora, ¿cómo se protegen los derechos fundamentales en la legislación? Voy a ir rápido en esto. En principio, la ley tiene un juicio específico, una acción específica para revisar estos juicios, que se llama la acción de tutela, que si esto ocurre durante la vigencia de la relación laboral, pueden iniciar una acción tanto el afectado como los sindicatos. Los sindicatos tienen la posibilidad de decir, oiga, ¿sabe qué, Luis Parada, cierto, está sufriendo actos de acoso? Puede suceder. Si esto ya ocurre cuando se fue la persona, los sindicatos pierden lo que se llama la titularidad y solamente el afectado puede iniciar esa acción. La Dirección del Trabajo tiene un deber de investigación, lo activan en general los tribunales. Las investigaciones en nuestra experiencia generalmente no son muy buenas, pero, bueno, esa es mi crítica personal, pero en general no son muy buenas y suelen, por supuesto, ser muy pro trabajadores, por tanto, hay que estar muy blindados en ese punto. Existe un sistema de prueba indiciaria. ¿Qué significa esto? Que quien denuncia a la empresa no tiene la obligación de probar todos y cada uno de los aspectos de la violación de derechos fundamentales porque se reconoce por la ley que esto puede ser imposible. Entonces, ¿qué es lo que se le pide
a esa persona. Se dice, mire, usted presénteme prueba, se requiere de prueba, de circunstancias sospechosas de violación de derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, no sé, Luis Parada, yo revelé que iba a ser testigo en un juicio en contra de la empresa un día antes de que me despidieran, ¿cierto? Se lo dije a mi jefe y al día siguiente me despiden. Entonces, yo lo que voy a alegar, voy a decir, mira, aquí hay un indicio, está la situación sospechosa. Y ante esa circunstancia, probablemente el tribunal va a decir, ¿sabe qué? Ahí hay una conexión temporal evidente. Dice un día y lo van a despedir al otro y es una necesidad de la empresa que aparece de la nada. Este señor lleva 5 años trabajando, no tenía ninguna amonestación, era un buen trabajador. No veo ninguna justificación. Y ahí le pasa la pelota al tribunal, el tribunal le pasa la pelota a la empresa y dice, justifíqueme cuál es la circunstancia que usted hace despedir a Luis Parada. Y si la empresa no puede decir, mire, ¿sabe qué? Luis Parada, efectivamente teníamos esta necesidad de la empresa, o veníamos pensando en echar a Luis Parada y estaba programado este despido hace 6 meses atrás y aquí está en la evidencia, los correos, las sesiones de director, etcétera, no nos vamos a sacar el juicio porque se va a ver acreditado la prueba indiciaria. Muchas veces lo que ocurre en estos juicios, ¿no?, es que cuando uno logra desarmar el indicio y demuestra que la sospecha no era más que una sospecha, pero que la realidad era otra, sí, muchas veces ocurre que el tribunal dice, ok, no a la violación de derechos fundamentales, pero igual el despido es injustificado. En mi caso dirían, mire, igual está bien, usted me demostró que hace 3 meses que tenía programada la salida de Luis Parada, que Luis Parada salió con otros 10 trabajadores, pero igual no hay necesidades de la empresa, así que no a la tutela de derechos fundamentales, pero sí al lugar a la demanda. Eso también puede pasar y ocurre mucho. ¿Qué pasa si perdemos? Bueno, lo que va a hacer el tribunal va a fijar las condiciones de cesación de la violación de derechos fundamentales, ¿cierto? Eso ocurre especialmente cuando la violación se da durante la vigencia de la relación laboral. Yo puedo demandarlos siendo trabajador de la compañía, hay casos, no es lo común, pero hay casos, o puedo demandarlos si es que la violación ocurre con ocasión o con motivo del despido. ¿Ya? A Luis Parada lo echaron y hicieron una reunión con todo el mundo y en el momento que lo estaban echando dijeron, mira, Luis Parada es un ladrón. Nosotros lo pillamos robando y por eso se va este gallo y no lo queremos más. Ahí evidentemente voy a decir, mira, esto fue con ocasión del despido. ¿Por qué? Porque violaron mi derecho a la honra. Reparación de las consecuencias. Esto se concreta en indemnizaciones. Las indemnizaciones, en el caso de término de la relación laboral, van entre 6 y 11 remuneraciones, adicional a la indemnización por años de servicio con el recargo que corresponda de acuerdo a la causal usada. Si es necesidad de la empresa 30%, si es una causal con culpa entre el 80 y el 100%, si es una causal sin culpa 50%. Y eventualmente también se pueden imponer multas a la empresa. ¿Qué es lo que puede pasar? Y volvemos acá al tema de cómo se limitan los derechos fundamentales. Puede ocurrir, o los derechos de la empresa. Como empresa nosotros tenemos derechos, ¿cierto?, a administrar la empresa, tenemos un derecho a la dirección, a determinar hacia dónde tiene que ir, tenemos un derecho sancionatorio también, tenemos un derecho a poder sancionar a aquellos trabajadores que violan el contrato, a aquellos trabajadores que violan el reglamento interno, etc. Y esas son manifestaciones legítimas en el fondo del derecho de propiedad y el derecho a desarrollar cualquier actividad lícita. Eso no está en discusión. El punto es que en algunas ocasiones el ejercicio de estas facultades de la empresa puede colisionar con un derecho fundamental. Y ahí se produce, en esta colisión de derechos se produce desde el punto de vista legal la necesidad de verificar si esa medida es adecuada o no. Insisto, aquí ya no estamos hablando de medidas ilegales. No es que yo, empleador, que estoy enojado con Luis Parado, mando un par de matones para que le peguen en la oficina. Evidentemente eso es ilegal, no hay ninguna justificación posible a esto. Pero volvemos al punto, yo quiero instalar una cámara en el computador de Luis Parada, porque como está teletrabajando, yo tengo la idea de que este señor se para cada 5 minutos a fumar media hora y vuelve y la verdad es que trabaja 2 horas al día. Entonces quiero ponerle una cámara para ver que efectivamente esto es así. Como va a haber una colisión de derechos fundamentales, porque yo tengo un derecho legítimo como empresa a saber si la persona está trabajando o no,
pero al mismo tiempo Luis Parada tiene un derecho a la vida privada. Entonces, tenemos que sopesar esto. Y ahí se produce un test, que es lo que usan los tribunales y la Dirección del Trabajo, bien difícil de hacer, para que estamos con cosas. Se los quiero mencionar, no quiero ahondar en esto porque es un aspecto más bien constitucional, pero quiero mostrárselos para que vean, no por ser latero, porque ya eso es de naturaleza, no puedo evitarlo, pero más allá de que soy un latero, se los quiero mostrar para que vean en el fondo de qué estamos hablando y de qué es lo que van a analizar cuando ustedes le muestran a un tribunal y digan, no señor, yo lo hice esto porque, el tribunal va a decir, a ver, veamos su porqué. Entonces va a decir, vamos, es lo que se llama el examen de proporcionalidad, vamos primero a ver la idoneidad, veamos si su restricción permite alcanzar un fin legítimo o no, ¿ya? A ver, la cámara sirve para ver si Luis Parada está trabajando. Sí, en principio sirve, ¿ya? Sí, en principio sirve. Efectivamente, ya, sirve. La segunda es la necesidad. ¿Existe una medida que afecte menos el derecho a la vida privada de Luis Parada que esto? Probablemente sí. Probablemente tener reuniones no sirva. Ya. Se cae la medida, ya no sirve. ¿Por qué? Porque existen medidas menos aflictivas o menos gravosas a ese derecho. Y suponiendo que hubiese pasado esta necesidad, finalmente hay un principio que se llama proporcionalidad estricta. Bueno, ¿qué tanto estamos afectando un derecho en pos del otro? ¿Es proporcional? Esto es bastante subjetivo. O sea, esta última parte es bastante subjetiva. Y créanme que cada vez que uno va en estas revisiones de derechos fundamentales, esto pasa y esto se aplica. Por eso es que, evidentemente, uno cuando defiende un juicio de derechos fundamentales, lo primero que hace es ir a atacar los indicios. Oiga, este indicio es falso. Nunca existió, nunca le dijo lo típico en despidos, oye, mira, esta era la guinda, la torta, porque la empresa venía insultando al trabajador durante ese periodo y dice, yo no, mira, a ver, nunca ocurrieron los insultos. Esto no. Vamos tratando de echar abajo los indicios, pero si ya están comprobados los indicios y ya la empresa ha tenido que dar su explicación razonable, la razonabilidad el tribunal la va a medir por esta vara, va a decir, oye, permite un fin legítimo, hay una medida que es menos aflictiva y bueno, y sea así, es suficientemente, es suficientemente leve o esto realmente elimina completamente el derecho a Luis Parada. Oye, esta cámara, por decir, ya sabemos que la cámara no pasa el principio de necesidad, pero suponiendo que un juez lo dijera, oye, a lo mejor es diferente una cámara que solamente se activa 1 hora y que yo tengo un pitido 1 minuto antes, a hablar de una cámara que está permanentemente prendida, que tiene una grabación en 360, porque hay cámara por lado y lado, así que yo puedo ver también lo que pasa en la casa de Luis Parada, yo quiero ver si se junta con su familia a tomar café o lo que sea, quiero escuchar permanentemente lo que hace. Evidentemente, ahí habría un desbalance. Insisto, la cámara ya está clarísimo que no se pruebe, no pasa el subprincipio de necesidad, ¿ya? Pero, insisto, esto para que vean que no es tan fácil poder explicar decisiones en tribunales. Ahora, ¿cómo se protege esto ya desde el punto de vista del Código del Trabajo? Vamos a lo concreto. No vamos a ir por todos los derechos fundamentales que están protegidos y vamos a ir revisando, vamos a hacer una mezcla entre casos y normativas, sino que vamos a ir a algunos quizás los más importantes, ¿ya? Porque también, por ejemplo, está el derecho a la libertad religiosa, pero Chile, más o menos, tenemos gente, no tenemos en general, esto puede ir cambiando, pero no tenemos religiones que sean muy fuera de lo común. Generalmente son católicos, son evangélicos, algunos que otros musulmán. Claro, pues no tenemos no tenemos adoradores del fuego, no tenemos adoradores de serpientes, gente que pueda tener alguna costumbre que nos haga generar realmente que pueda darnos vuelta la empresa, por ejemplo. Así que voy a ir y que nos haga, en el fondo, tener que ponernos en cómo lo hacemos desde el punto de vista para proteger la libertad religiosa. Existe un caso, existe un caso que es un caso de una señora que usaba hijab y sufrió acoso, y ahí también fue una discriminación religiosa. Pero en principio lo vamos a sacar porque
no es un derecho tan relevante, creo yo, para el día a día de las empresas. Entonces, vamos primero con el derecho a la vida y la integridad psíquica, ¿ya? Aquí hay un caso que les quería comentar, que hay Santa Elisa con Grupo Link del 2019, que es un autodespido. ¿Cuáles eran los indicios? Aquí era un caso de acoso. ¿Cuáles eran los indicios? Un cambio en la jerarquía. Este es un trabajador que se había ido con licencia médica y cuando volvió ya no tenía la jerarquía. Le dijeron, mira, su puesto ya está ocupado. Fueron 3 meses y ya su puesto había sido ocupado. Aislamiento en la empresa, no le empezaron a dar pega. Licencia médica que se extiende en más de 2 oportunidades y calificación de origen laboral de la enfermedad, la H o la IST, no me acuerdo cuál fue. Dijo, no, mire, liderazgo disfuncional, ¿cierto? Eliminación del grupo de WhatsApp, gritos de la jefatura delante de los trabajadores, evidentemente esto ya es lo peor que se puede hacer. Y la investigación de la Dirección del Trabajo, en base a los mismos de arriba, los mismos indicios, dijo sí, efectivamente que hay violación de derechos fundamentales. Entonces, a propósito de esto, perdón, lo que se condenó fueron a 11 remuneraciones. Ojo que estas remuneraciones no tienen el tope de las 90 UF, así que puede, si tiene un trabajador con 5 millones de pesos, por ejemplo, podría ser 55 millones de pesos. Y, por supuesto, a las indemnizaciones con recargo. Como pueden ver, estos son aspectos que uno dice, mira, chuta, ¿cuántas veces a lo mejor ha salido alguien y yo lo he reemplazado inmediatamente? ¿Puedo reemplazar inmediatamente? ¿En qué condiciones lo voy a hacer? Tengo que revisar esto, ¿cierto? ¿Cómo me preocupo si hay o no una situación de aislamiento en la compañía? Entonces tenemos que ver. Otro caso reciente, Castillo con Austral. Aquí la persona estaba vigente estaba vigente la relación laboral. En lo anterior era un ex trabajador. Aquí la persona estaba con licencia y demandó, ¿cierto?, acoso, diciendo, mira, esto afecta a mi integridad psíquica, ¿no? Que es parte de lo que pasa con el acoso. Este señor no encuentra el puesto al retorno a la licencia médica. Perdón, me equivoqué. Este es el caso de que el trabajador retorna y que no encuentra su puesto. El anterior caso, en la jerarquía, tenía que ver con que el trabajador ya no tenía su equipo de trabajo. Perdón, me disculpo. Este es el caso donde el trabajador estaba con licencia a los 3 meses y vuelve y ya no tiene su puesto. Pero por supuesto que era un jefe de bodega y le dice, no, usted ya no es jefe de bodega, ahora va a ser operario de bodega, ¿ya? Porque la verdad es que ya tenemos una jefatura. Esto pasó a los 3 meses, la verdad es que nosotros lo hemos hecho, pero claro, ya estamos hablando de licencias de 1 año de repente. Pero esto evidentemente fue muy corto y fue bastante mal gestionado por la empresa, evidentemente. La jefatura, el jefe, hay un gerente que empezó a insultarlo y este señor no encontró nada mejor que poner en altavoz el teléfono para que escuchara. Mira, escucha, compadre, lo que te están diciendo. Yo le decía, pero este tal por cual, ¿cómo se le ocurre? No. Malos tratos en general de la jefatura, eso es clave. Y de nuevo tenemos las licencias profesionales y calificación de liderazgo disfuncional. O sea, de nuevo se nos repiten elementos. Entonces, cuando yo tengo estas licencias, me tengo que empezar a preocupar. Si yo sé que hay un jefe que es bueno para el gritoneo, me tengo que preocupar, porque probablemente me va a arrastrar al acoso. Ustedes ven, aquí no estamos hablando de la dirección de la compañía, no estamos hablando del directorio, la gerencia, era una jefatura. Pero este señor, ¿qué finalmente hizo? Arrastró a la compañía y esa compañía no solamente paga 5 millones de pesos, sino que esa empresa también sale del mercado con el Estado por 2 años. ¿Sí? ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Miren, o sea, Mirta, perdona. Y el tribunal le pide restituir el puesto de trabajo. Se dice, oye, como medida de reparación, inmediatamente usted tiene que restituirlo a su cargo de jefe de bodega. ¿Cuáles son quizás en materia de integridad psíquica? Porque integridad física más bien son normas de carácter, ahí evidentemente son las normas más de carácter de seguridad y salud en la empresa, el artículo 184 y 184 ahí son manifestaciones claras de este derecho fundamental. Pero integridad psíquica, que es algo más invisible, donde podemos ver que hay 2 regulaciones bien concretas en el Código del Trabajo, y una es el acoso laboral y el otro el sexual. No es mi idea referirme mucho más a esto, pero sí recordarles qué es lo que es el acoso laboral y el sexual. El laboral, como está ahí, es una conducta que constituye una agresión y un hostigamiento reiterados. Si no son reiterados, no hay acoso. Si es una vez,
pasa. Pero claro, si yo tengo una jefatura que está permanentemente con una persona, oye, fulano, eres un idiota, tenemos acoso, probablemente. Ejercida por uno más trabajador en contra de otro trabajador. O sea, puede ser ascendente, descendente, por todos lados, o ascendente incluso, de un inferior a un superior también puede ocurrir. Dice la ley que genere menoscabo, maltrato o humillación. Evidentemente, cada vez que me insultan, yo soy humillado o maltratado. Y dice la ley que amenaza o perjudica la situación laboral u oportunidad de empleo. Esto es muy fácil de probar, porque, ¿por qué? Porque basta con que yo ya me sienta incómodo, que me moleste ir al trabajo, yo tengo un certificado médico que dice esto, un psiquiátrico, y punto, ya efectivamente afecta las oportunidades de empleo. Y yo no me desempeño de la mejor manera cuando llego a un ambiente que es hostil. En el caso del acoso sexual, estamos hablando de requerimientos de carácter sexual. Esto puede, no, ya se acaba la reiteración, puede ser uno, ¿ya? La ley por cualquier medio, puede ser WhatsApp, pueden ser miradas, puede ser silbido, lo que sea, no consentidos, por supuesto, y nuevamente que amenaza o perjudica la situación laboral u oportunidades de empleo, aplica el mismo estándar anterior. O sea, si una persona, evidentemente se siente, con justa razón, molesta, incómoda de ir a su trabajo, ya está siendo afectada. Por tanto, es muy fácil. Y en general, se producen de dos maneras, lo que se llama el acoso quid pro quo, que en latín significa una cosa por otra, donde una jefatura, un superior le pide a un inferior algún favor sexual para acceder a mejores beneficios o condiciones laborales, o el acoso de ambiente hostil, donde simplemente lo que se busca es menoscabar a la persona, es menoscabar a la persona y hacerla sentir mal. No hay un interés sexual siquiera, sino que es simplemente una herramienta para hacer sentir mal a la persona. Por tanto, hay que tener ojo con los ambientes sexualizados de trabajo. Hay empresas donde el chiste de doble sentido, la talla, la caricia, puede ser habitual. Bueno, eso es súper peligroso, porque de ahí al acoso sexual, porque, ¿qué pasa? Claro, hay gente que lo tolera, pero el que no lo tolera se va a sentir acosado, probablemente, y generamos un ambiente hostil. Entonces, son aspectos que hay que revisar y en los que hay que tener mano dura y que hay que tratar de que esto no se desbande. ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos de acoso? ¿Cierto? En cualquiera de los dos, actuar con rapidez, ¿cierto? Designar una comisión de investigación y medidas iniciales. Ojalá que el reglamento esté incorporado ya con procedimientos para esto. En acoso sexual tenemos que tenerlo, sí o sí es obligatorio. En acoso laboral no es obligatorio, pero es recomendable, pero en sexual sí que es obligatorio. Y acuérdense que en el acoso sexual ustedes tienen 5 días para decidir si investigan o mandan a la dirección del trabajo y que la dirección del trabajo se haga cargo, pero ahí son 5 días nomás. Si lo van a hacer, hay que actuar con rapidez, designar una comisión, tomar medidas iniciales que permitan separar a las personas, acoger con objetividad. Esto es difícil porque muchas veces uno se hace una idea de lo que está sucediendo muy rápidamente sin mucha prueba, revisar las posibilidades de separación de espacios físicos, mantener la reserva de los antecedentes, esto es súper importante, exigir cooperación de los testigos, esto es parte también del deber de actuación de buena fe que tienen los trabajadores hacia la empresa, ojalá esto estuviera también en el reglamento interno, aplicar sanciones en caso de acreditarse el acoso, y mantener registro de las decisiones que puedan dar origen a reclamos por trabajadores. O sea, si ustedes tienen sospechas de que hay algo que puede ser complejo, sugerimos registrarlo. Oye, esta promoción yo sé que me va a causar problemas porque fulano hace la misma pega y yo sé que tienen una rivalidad, me van a decir que es discriminatorio. Ok, vamos a respaldarnos bien, veamos, oye, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Está basado en competencia? ¿En qué es lo que está basado eso? Okay, y tengamos los antecedentes. Aquí hay un caso, un ejemplo rápido, un autodespido de 2 personas, una tutela de violación de derechos fundamentales, al mismo caso era acoso laboral y sexual. Esto pasa mucho, mucho. No se inició la investigación a tiempo, no se toma en cuenta la investigación, o sea, la investigación llega a una conclusión de que sí hubo acoso y no se hace nada. La separación de espacios físicos con el acosador no se tomó y cuando se tomó, no se tomó inmediatamente y cuando se tomó ya era bastante tarde, y hubo brecha en la confidencialidad. Por tanto, evidentemente, y esto, la empresa evidentemente fue condenada, por tanto hay que dar importancia a las denuncias, la separación debe ser efectiva, hay que contemplar el reglamento interno, investigación,
hay que evitar los ambientes sexualizados de trabajo, porque eso era parte de este caso, mantener la confidencialidad de la investigación. También el derecho a la honra está protegido. Aquí hay un caso, tenemos un problema de un video con una cámara de seguridad, ¿cierto? Este era dentro de un bus, el trabajador tapó, llegó otro trabajador y parecía que había un encuentro sexual. No fue caso nuestro por lo menos. El empleador lo exhibe en una reunión de dueños de micro, diciendo, miren qué buenas son estas cámaras, cachan, nada mejor. Se esparce el rumor de entre los trabajadores y la empresa no hace nada. Y esto afecta a la vida familiar. Finalmente, ¿qué pasa? Sale el trabajador, se autodespide, lo despide la compañía, entre medio, y esto termina en 7 remuneraciones, más daño moral, más la indemnización por daño de servicios con recargo del 50%, porque además fue un despido verbal. Entonces, como ven, no es muy fácil manejar este tipo de situaciones, son bastante complejas. Nosotros tuvimos el caso de unos trabajadores de una industria, tenían una máquina que le llamaban la máquina del amor, porque era claro que las cámaras, que la gente iba en pareja y estaban 20 minutos, media hora, salían desordenados, era evidente lo que estaba pasando, pero ahí hubo que tomarlo con muchísimo cuidado, hubo que tratar de clausurar esos espacios. O sea, la verdad es que hubo que hacer un trabajo, no era tan fácil como llegar y publicar estos videos y decir, mira que esto, no, hubo que hacer un trabajo bastante de relojería para justamente tratar de evitar una acusación de violación al derecho a la honra. La protección de datos también hoy día es un derecho fundamental que está protegido por la Constitución y el Código del Trabajo. Y ahí les recuerdo este artículo, que es el 154 bis, que dice que el empleador debe mantener reserva de toda la información y datos privados que tenga acceso con motivo de la relación laboral. Aquí estamos hablando de la cédula de identidad, de los datos bancarios, del domicilio. Yo tengo que guardar esa información, ¿ya? Esto puede hacer que a veces hayan choques con el sindicato. El sindicato tiene derecho a pedirme información, por ejemplo, remuneración, sí, pero en circunstancias bien acotadas. Por ejemplo, cuando se prepara una negociación colectiva y el sindicato está autorizado por los trabajadores individualmente o en sus estatutos pueden pedirme información de remuneración. Si no, lamentablemente tenemos la obligación de negarnos en virtud de este artículo, ¿ya? Uno siempre tiene que preguntarse, muchas veces hay ganas de preguntar muchas cosas de los trabajadores, hay preguntas que hay que hacerse. ¿Para qué los pido? ¿Son razonables? Si no son estrictamente necesarios, ¿puede negarse? O yo le exijo, oye, tú me tienes que dar la respuesta. Les informo el motivo de la recolección de datos, quién va a tener acceso, el consentimiento escrito, y ojalá tener un consentimiento escrito y medida de seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, y esto nos está pasando a nosotros mucho, nosotros somos una oficina, como oficina global nos pasa que nos llegan generalmente requerimientos de empresas transnacionales que en 1 o 2 años más después se transforman en tendencias en Chile, pero nos ha pasado desde el año pasado mucho que empresas extranjeras están implementando planes y políticas para averiguar sobre la orientación sexual de sus trabajadores y sobre la identidad de género. Entonces, la pregunta es, oye, ¿puedo preguntar la orientación sexual? ¿Puedo preguntar cuál es su identidad de género? ¿Hasta dónde puedo llegar en esto? Pueden negarse. Entonces, generalmente lo que le hemos dicho, mira, sí, en la medida que sepan para qué es, porque estos son para políticas, por ejemplo, de discriminaciones positivas, ya, ok, si tú lo tienes, puedes informarlo. Para los trabajadores tiene que ser absolutamente voluntario, ellos tienen que saber que es para esto, tienen que saber quién va a tener acceso, tienen que saber que esto no se va a compartir, y hay que adoptar medidas. Si yo simplemente pregunto, oye, ¿sabes qué? Durante el trabajo, oye, quiero que todos me informen quiénes son gay, quiénes no, bueno, no tiene mucho sentido, y probablemente vamos a tener ahí un problema grave. Otro aspecto que es importante es la protección a las comunicaciones privadas. Evidentemente esto implica sobre todo la revisión de correos electrónicos y otros medios de comunicación corporativa. ¿Tengo derecho o no tengo derecho a hacerlo? Ya, o sea, primero, la ley no dice nada. Por tanto, ha habido un desarrollo jurisprudencial en esto. El último dictamen que hay del 2019 de la Dirección del Trabajo, sé que pueden ver ahí, es bastante interesante porque abandona un parámetro donde era esto totalmente satanizado y decía, mira, usted solamente puede
lo que decían el año 2009, si no me equivoco, era la única forma que usted puede controlar esto es teniendo la medida de copiar automáticamente los correos salientes, no los entrantes, y esa es la única manera, ya, e informarlo antes. Y muchas empresas lo hacen y evidentemente es una buena manera de hacerlo. Aquí, con este dictamen, un poco que flexibilizan. Lo primero es que dicen, bueno, la revisión de correos son corporativos, no los personales. Eso por descartado. Pero todo depende de la expectativa de privacidad del trabajador. ¿Tiene o no tiene expectativa de privacidad? Si yo no digo nada en los contratos de trabajo, en el reglamento, ni en políticas, evidentemente que el trabajador tiene plena expectativa de que no van a ser revisados sus correos, independiente que venga de un computador y a una casilla electrónica de la compañía. La única manera en que yo le puedo decir al trabajador, oiga, usted no tenga privacidad de esto, es decir, yo lo regulo en el reglamento, en los contratos y en políticas de uso. Y además se pide que la medida sea informada, o sea, que se le diga al señor, hoy día vamos a revisar su correo electrónico en búsqueda de tal cosa. Tampoco la medida es ilimitada, sino que tendría que ser específicamente para un motivo. Nuevamente tenemos que hacer este balance que estábamos conversando para ver si puedo yo no hacerlo. Por ejemplo, un trabajador que está en la opinión de la dirección del trabajo, no digo que estoy 100% de acuerdo, pero se los digo cuál es el estado del arte hoy día de la cosa. Pero debiésemos informarle. Por ejemplo, don Luis Parado, yo sé que usted está con licencia, necesitamos buscar las facturaciones, le comento que vamos a acceder a su computador solamente para la búsqueda de esta información. Nada más. Chao. Si es que, evidentemente, si yo lo tengo esto regulado en una política, es mejor que si no tengo nada, ¿no? Y ahí Luis Parada no va a poder decir mucho porque él ya sabe, ya está enterado. Lo mismo, oye, vamos a hacer una revisión, por ejemplo, a todos los correos. Eso me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado a veces que se necesita, que hay una sospecha, que hay un trabajador X que está haciendo tal cosa. Bueno, lo mejor es hacer una revisión entonces a todos los correos electrónicos de todo el área, en la medida que efectivamente esté esto regulado en alguna parte, en alguna política de la compañía. Informar los límites y condiciones del uso del correo de la casilla y de los computadores, por supuesto. Oiga, esto no es para uso personal. Nosotros cada cierto tiempo podemos cambiarlo, podemos borrar, podemos respaldar. O sea, tenemos que realmente regular esto si queremos eventualmente poder acceder y teniendo, por supuesto, un motivo legítimo de acceder, ¿ya? ¿Qué ha pasado en los tribunales? En general la política, o sea, la jurisprudencia ha sido cambiante, pero en general se ha ido uniformando de a poco. No es que se haya ido uniformando, yo creo que estoy exagerando. Hay una tendencia a reconocer este tema de las expectativas de privacidad. Creo que hay una tendencia en esto. No puedo decir realmente que se ha ido cristalizando una jurisprudencia súper concreta y coherente sobre el punto, porque han habido casos en que se aceptan y casos en que se rechazan, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí hay un caso interesante donde se dijo, mire, la entrega de los correos electrónicos que un trabajador mandó a otro trabajador y que ese otro trabajador se los pasó a su empleador y que dan cuenta, por supuesto, de una infracción laboral, no es violatoria del derecho a la privacidad en las comunicaciones. ¿Por qué? Porque la empresa no accedió. Ahí hay un caso interesante. Este es más interesante todavía porque es antes con Cuprum, donde finalmente el tribunal sí se fue por el lado del concepto de las expectativas de privacidad, estaba bien regulado por la AFP en el contrato, en el reglamento interno. También tenían esta copia automática, entonces el tribunal dijo, ¿sabe qué? Aquí evidentemente ese trabajador no podía tener expectativas de privacidad, ¿eh? Y además estaba mandando información sobre comisiones de la AFP, lo que estaba absolutamente prohibido. Además estaba absolutamente prohibido. O sea, no es que la empresa accedió a información que era evidentemente privada, no es que oye, veamos las fotos de Luis Parada en sus vacaciones. No, accedieron a información de correos que tenía que ver con información de la compañía, ¿ya? Pero estaba bien regulado. Y así hay otros casos, como el caso Cronos, que es un caso bien conocido, que fue el que dio inicio a esto en Copiapó, si no me equivoco, donde donde un empleador básicamente vio un chat abierto, lo que sería hoy día el equivalente a un WhatsApp, donde el trabajador transmitía información de la empresa a la competencia. No era información muy sensible, tampoco era un cargo muy alto, pero en base a esto echaron a la persona, es lo que dijo el tribunal, mire, sabe, esto es desmedido, usted cuando accedió al
y prendió el computador y vio que estaba el historial, debió haberle informado al trabajador porque el trabajador viniera a cerrar su chat y borrar sus comunicaciones. Entonces, como les digo, no hay una jurisprudencia totalmente asentada en este punto, va y viene, como suele pasar en los tribunales, con la jurisprudencia de los tribunales, así que siempre hay que estar atento, pero evidentemente hoy día lo que nos salva es tener esto bien formalizado y bien establecido en los contratos y en el reglamento interno. Vamos, yo creo que este es el último para poder avanzar, que es el derecho a la no discriminación. Este es el artículo 2 del Código del Trabajo que ustedes pueden ver acá. Aquí hay esto es casi ejemplar, pero pueden ver todos los motivos aquí que son por sí mismos discriminatorios. Cuando yo tomo una decisión de distinción, exclusión o preferencia, como dice la ley, ¿cierto? Basada en alguno de estos motivos, a lo menos es sospechoso de discriminación. Raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad de origen social que tengan, y ahí de nuevo, que tengan por objeto lograr tener la igualdad de oportunidades de trato en el empleo y la ocupación. Ese último punto es muy fácil, ¿cierto? Porque yo digo, mira, si a mí, por mi opinión política, ¿cierto? Porque yo soy de tal partido, me hacen una distinción en mi contra, evidentemente eso por sí mismo altera mi igualdad de oportunidades. No es un aspecto. Lo importante es si las decisiones que tomamos de ascenso, de promoción, de terminación, de amonestación, o cualquier decisión interna está basada en alguno de estos puntos, tenemos un problema, y tenemos un problema serio. ¿Cuáles son los límites aceptables? En general es la capacidad y la idoneidad. Oye, ¿por qué estamos subiendo al compañero Luis Pará cuando llevan el mismo tiempo? Pucha, porque sabéis que este gallo tiene 10 años de evaluaciones positivas y Luis Pará es bien más o menos. Tiene las evaluaciones no son buenas. Y ahí está la evidencia. Obvio, hay un tema de capacidad, de idoneidad. ¿Qué va a ser sospechoso cualquier otra causa? Y evidentemente si hay alguna del artículo 2, alguna de estas, estamos perdidos. ¿Ya? El empleador debe probar la objetividad y razonabilidad de la distinción, ¿cierto? Para lo cual siempre es bueno, sobre todo en casos que ustedes vean que son complejos, tener el respaldo de por qué estamos haciendo lo que hacemos. ¿Ya? Les recuerdo que puede ser directa o indirecta, o sea, los tribunales también dicen, oye, es evidente, o sea, si yo hago una distinción, oye, si mis políticas dicen, oye, los hombres, las mujeres como son madres reciben menos plata, evidentemente, es una discriminación evidente. Pero indirecta también puede ser indirecta, si las condiciones son aparentemente neutras, pero afectan injustificadamente a un grupo en perjuicio de otro, evidentemente sí. O sea, si mis políticas, si yo puedo ver que todos los trabajadores haitianos reciben un sueldo base inferior a los chilenos que hacen exactamente la misma pega, tengo problema. Puede ser ocupacional, durante el trabajo, posocupacional, un despido discriminatorio. Una manifestación concreta a la no discriminación es el principio de igualdad de remuneraciones, ¿cierto? Que dice que ante un mismo trabajo entre hombres y mujeres tiene que aplicar una misma remuneración. Y por esa forma no son, y se dice por la ley, no son entre otras discriminatorias las capacidades, calificación, ingenuidad, responsabilidad y productividad. La antigüedad no es muy claro, aunque hay jurisprudencia que ha dicho que sí es válido y que es lícito. Aquí hay un caso, por ejemplo, no hay discriminación si hay un aguinaldo diferenciado por años de antigüedad en la empresa. La verdad que, por supuesto, todos los que tienen cierta antigüedad reciben el mismo aguinaldo y los que tienen otro aguinaldo. Cuando empezamos a hacer diferencia de ellos, donde se nos genera problemas. Aquí hay un pago de la pesquera Bio Bio, donde se pagó un bono a los no sindicalizados. Evidentemente, es el caso más burdo y típico de discriminación sindical. Muchas veces las empresas, sobre todo más a la antigua, querían de alguna manera beneficiar a los trabajadores no sindicalizados después de una negociación colectiva, pagándoles un bono que no iba o dándole beneficios que no iban a los no sindicalizados. Evidentemente es el caso más burdo de discriminación sindical. No lo hagan, yo sé que no lo haría nadie, los que están acá, porque son gente muy sofisticada. Despido discriminatorio por edad, hasta un caso viejo, pero es bastante decidor. Aquí la empresa tenía una política, aquí se van las personas a los 60 años o a los 55 años. Bueno, bastó esa política y su salida para decir, mire, esto es discriminatorio, me están echando por edad, no por capacidad, yo no tengo problemas. ¿Cuál es? Evidentemente es claro, si yo digo, mira,
usted es profesor de aeróbica y tiene 60 años, bueno, puede ser razonable, ¿eh? Un caso que puede ser razonable, pero no cuando estamos hablando de un profesor. Entonces hay que tener cuidado. Conclusiones, sobre todo yo creo que hay que revisar cómo está la cultura organizacional y hacer un cambio si esto es necesario. Los entrenamientos son importantes, los entrenamientos permanentes, no solamente a la dirección, no solamente a la jefatura, a los mismos trabajadores, a la misma fuerza de trabajo de ustedes, que ellos sepan cuando están cometiendo acoso. ¿A qué es lo que se exponen ellos como personas también? ¿Eh? Es importante. Las jefaturas son la primera línea de contención de los afectados y por tanto, ojo con ellos, pueden ser la primera línea de contención o pueden ser quienes los arrastren a un litigio o a un problema mayor. Entonces, ojo con ellos, con los mandos medios. Muchas veces, ojo, y me ha pasado con varios clientes, muchas veces ocurre que el señor que está en la producción, en la línea de producción, lo hace tan bien que se ascendió a jefe, pero nunca hubo un entrenamiento, nadie lo preparó para ser jefe. Y en esa falta de preparación se cometen errores que suelen ser muy dolorosos para todos. Que los trabajadores tengan información clara de los canales para efectuar denuncia, dar a conocer las responsabilidades por discriminación o acoso también entre los propios trabajadores, y por supuesto actualizar reglamentos y contratos, sobre todo en regulación de comunicaciones privadas y evidentemente en materia de protección de derechos fundamentales, si es que usted hoy día no lo tiene. Esa es la presentación y muchas gracias. Gracias Luis. Primero decirte que no eres un latero. Eso es lo primero, Gracias. digamos. No tienes nada de latero. No has iluminado harto. Qué bueno escuchar sobre los derechos fundamentales. Me gustaría también escuchar sobre los deberes fundamentales, digamos, porque la proporcionalidad, hay una pregunta sobre la proporcionalidad con respecto a lo mismo, y hemos visto en esta etapa de la pandemia, digamos, algunas cosas que pasan con los trabajadores específicamente que están en teletrabajo, por ejemplo, el envío de mail fuera de los horarios de trabajo, ¿ya? O la comunicación, no respetar el horario de trabajo, no respetar los derechos fundamentales que él está en su casa, digamos. Es bien delicado este tema, tiene muchas aristas, el hilo es bien delgadito. Como modo de sugerencia, lo que tú dices, digamos, resguardarnos a través de los contratos, reglamentos internos, y algo que me ha surgido de la práctica de tantos años, más de 30, de estar constantemente midiendo la temperatura de la cultura de la organización, digamos. Y eso es tan básico como hacer encuestas, digamos, de opinión a los trabajadores de lo que les está pasando, porque de esa manera vas a poder recabar el síntoma antes de la enfermedad y vas a poder solucionar algunos problemas que a lo mejor son de relaciones humanas, comunicación afectiva, temas de trato, como tú dices, no tienen la capacidad del liderazgo. Aquí hay mucho trabajo de capacitación, de formación, ¿ya? Porque a veces no la tenemos, entonces actuamos de forma impulsiva, estamos estresados con la pega, con los clientes, con los gerentes, etcétera, y no sabemos manejar las emociones. Entonces, yo creo que es un aspecto fundamental que también tenemos que verlo a través de la Asociación Chilena, cómo poder apoyarnos en temas relacionados con esto, digamos, ¿ya? A veces actuamos mucho por impulso, tenemos muchos prejuicios, digamos, no hacemos las cosas en forma oportuna y diligente, digamos, que son cosas que tú has tocado latamente en esta reunión, digamos. Hay una pregunta de don Manuel, dice, la proporcionalidad va por parte del trabajador, pero el tribunal no cuantifica el daño patrimonial de la empresa en caso de perder un contrato con el mandante, ¿ya? Entonces, pucha, ilumínalo. No, yo estoy de acuerdo creo que un comentario más bien, y creo que estoy totalmente de acuerdo. Los tribunales, a ver, para decirlo muy chileno, el tribunal le da lo mismo. Los tribunales les da lo mismo el futuro de la compañía que pueda producirse con esto, les da exactamente lo mismo. Entonces, ojo con eso, porque la verdad es que uno tiene que aproximarse de manera estratégica, justamente, uno tiene que aproximarse de manera estratégica a los casos. Si yo tengo una línea de negocios donde una línea de negocios súper importante, donde yo le proveo de maestranza al ejército, yo sé que esto es algo que me tengo que enfocar mucho, que no solamente me afecta en redes sociales, aquí puedo perder el contrato con el ejército.
no voy a perder el vigente, pero no voy a poder participar en nuevas licitaciones. Entonces, ojo con ese punto, porque los tribunales, yo creo, Manuel tiene razón, les da lo mismo, les da lo mismo. Entonces, hay que tener ojo y ser estratégico en eso. Ahora, el tema pasa por lo mismo, o sea, y yo creo que en todas nuestras empresas, en la legislación nacional, este tema de presentarse ante el tribunal o ante el dinosaurio, es como que los empleadores muchas veces hacemos las cosas y creemos que estamos haciendo todas las cosas bien. Notificamos, le mandamos la carta de aviso, la carta de amonestación, hacemos todas las cosas como debe ser y al final del día, ¿sabes qué más? Paga igual el 15%. Entonces, la jurisprudencia de alguna manera está bien, es pro trabajador, pero de alguna manera se pierde como la objetividad de las cosas. La evaluación de desempeño es un instrumento interno, no tiene ninguna validez legal, entonces, ¿de qué manera podemos avanzar en esto como, yo te digo a ti, como país, digamos, y decir, oye, ¿sabes que seamos más objetivos con este tema? ¿Ya? Sabemos que pueden haber abusos o malas prácticas de ambas partes, pero ¿cómo objetivizamos más esto desde el punto de vista legal con respecto a los derechos fundamentales? Mira, ese es un buen punto. Yo creo que diferenciaría la política pública, porque no, de político no tengo nada y no me hagan hablar de política porque voy a, van a cortarme el micrófono. Entonces, pero creo que siendo la parte, sí, y si me escuchara un juez probablemente me crucificaría con lo que voy a decir, pero siendo la parte más débil en esta situación, porque lo es, la empresa es la que está en una situación más débil frente a una acusación. Claro, un juez me va a decir, oye, pero usted no vigiló, etcétera. Siendo la parte más débil, tenemos que estar preparados, tenemos que tener nuestros reglamentos, tenemos que hacer capacitaciones, los trabajadores tienen que entender. Esto es como los accidentes del trabajo. En los accidentes del trabajo, ustedes saben que cuando uno tiene todo en regla, cuando uno ha demostrado que ha hecho las charlas de hombre nuevo, de las capacitaciones, ha entregado los elementos de protección personal, y tengo evidencia de eso, mi caso es mejor que cuando no tengo nada. Oye, sí, le entregué los elementos, pero no tengo cómo demostrarlo. Pucha, no, en realidad, no sé si fue a la charla, no fue a la... Estoy liquidado. No tengo reglamento, estoy liquidado. Entonces, aquí es lo mismo. Cuando un juez llega alguien diciendo, oye, esta es una empresa que es discriminatoria, y yo puedo demostrar que tengo mis capacitaciones, yo puedo demostrar que he amonestado, que investigo, que está en el reglamento, yo puedo demostrar además la proporcionalidad de mi medida, y tengo los elementos de prueba para hacerlo, el juez generalmente dice, ya, ok, ¿sabe qué más? No hay discriminación acá. O sea, es una empresa, es una parada distinta frente a los tribunales. Entonces, no me voy a meter en la política pública, pero sí en la empresa voy a hacerlo. Y ahí un breve anuncio comercial. Nosotros realizamos en general estas capacitaciones, la verdad es que lo hacemos a todo nivel, tanto a nivel de directorio, de gerencia y también de mando en medio y de propios trabajadores. Muchas veces es interesante escucharlo y que escuchen. Sobre todo el tema de acoso laboral y acoso sexual es un tema muy recurrente donde generalmente se producen problemas en las compañías, porque claro, a lo mejor estar hablando de medidas de proporcionalidad, pero sí que los trabajadores hoy entiendan, y ahí es bueno hacerles ver a los trabajadores que ponen en riesgo su pega. Oye, señor, aquí usted si comete acoso sexual o acoso, se va, lo vamos a investigar y lo vamos a echar. Y eso sin perjuicio que eventualmente la persona acosada pueda ejercer acciones legales o denunciarlo ante el Ministerio Público, ¿ya? Entonces, eso es algo que también si ustedes necesitan, podemos hacerlo. Hay muchos que lo hacen evidentemente, pero si lo necesitan es algo que nosotros podemos hacer y que hacemos con regularidad, ¿eh? Hacemos con regularidad. Así que y evidentemente ayudamos a las empresas a adaptar sus políticas a que justamente estén en cumplimiento de sus obligaciones laborales o que sean razonables dentro de los estándares hoy día permitidos para este tema. Bien. Oye, muchas gracias, Luis. No me queda nada más que agradecerte la participación en esta conferencia. El mes de mayo tenemos una super conferencia, así que esa sí que no se la van a poder perder, porque ya Luis la tiene preparada, así que les vamos a mandar la invitación oportunamente. A ver si nos hacen el último favor de poder escribir en el chat alguna sugerencia o algún curso o alguna charla o conferencia que quieran ustedes tanto del ámbito legal, de recursos humanos, de desarrollo de talento, no sé, algo que quieran para poder atender las necesidades de ustedes y cuáles son los dolores de ustedes.
No que nosotros pongamos el tema, sino que sean ustedes mismos los que nos indiquen. Así que tienen un ratito ahí para poder escribir qué cosas les gustaría comentar o que participaron. Gracias Mirta, gracias Ignacio, gracias a todo el equipo de ACIMED por esta charla, excelente, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad el mes de mayo. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos por acompañarnos en una actividad más de ACIMED. Los esperamos para la próxima actividad y que tengan un muy buen día. Adiós. Gracias.